La gran luz brillante. 57-12-22. Predicado el domingo 22 de diciembre de 1957 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana. 1 hora y 20 minutos. Mi texto de esta mañana se encuentra en el Nuevo Testamento. Primero habrá una lectura bíblica de Mateo, el capítulo 1, el capítulo 2, comenzando con el versículo 1. Y luego también deseo tomar, como texto, del capítulo 4 y los versículos 14 y 15. Me encanta leer la palabra, porque la palabra es Dios. Ahora bien, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí, vinieron magos del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente, y venimos a adorarle. Luego, en el capítulo 4 y el versículo 14, hablando acerca del profeta. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz. Y a los que estaban asentados en regiones de sombra de muerte, les brilló la luz. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, Mateo 2:2, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Deseo tomar mi texto de, como este, la gran luz resplandeciente. Es una escritura muy inusual. Para esta época, la gente suele predicar mucho sobre la falta de lugar en la posada, en la época de Navidad, y José y María, y el nacimiento del Señor Jesús. Ayer pensaba que intentaría abordarlo desde una perspectiva diferente. Muchos de ustedes escuchan la radio y la televisión. Y mientras pensaba, me vino a la mente esto: los magos y la estrella. Y lo que me impactó fue: ¿qué tiene que ver un mago con Cristo? Por lo tanto, leyendo a muchos de los eruditos antiguos, anoche, hasta tarde, hasta que me quedé dormido en el escritorio, intenté encontrar algo que arrojara algo de luz sobre el tema de hoy. Entonces, es inusual hablar de estas cosas, porque, después de todo, Dios es inusual. Dios hace las cosas de una manera inusual, y a veces en un momento inusual, porque Él es muy inusual. Y quienes le sirven son inusuales. Son un pueblo peculiar. Mateo 4:14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Mateo 4:15. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los que estaban asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Así que, en esta época del año, al centrar nuestros pensamientos en la Navidad, es una lástima que tengamos que atribuirla a un mito llamado Santa Claus, en lugar de la verdadera Navidad que se supone que es. Muchos niños pequeños hoy en día no saben nada más que la Navidad significa un trineo lleno de juguetes y unos renos místicos que se abalanzan sobre la casa, para luego descubrir este mito. Incluso herir su fe, al conocer la verdadera historia de la Navidad, que no tenía nada que ver con renos ni con un hombre fumando en pipa con piel alrededor de su abrigo. Fue el nacimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Y es muy inusual ver cómo Dios obró de esta manera, porque ningún otro momento habría funcionado en toda la historia del mundo. Tenía que ser exactamente en este momento. Y ahora, por unos momentos, observemos esta época. 4 era una época en la que Herodes, el asesino, era rey. Este hombre despiadado tenía que ser rey en ese momento, pues conocemos las escrituras que dicen que asesinó a todos los niños desde los 2 años en adelante, tratando de encontrar a Cristo. Y tenía que ser justo en ese momento. Y entonces, en ese momento, tuvo que haber un impuesto para que María y José regresaran a su ciudad natal, Belén, donde fueron registrados, y sus nacimientos quedaron registrados en los tribunales y en el templo, para ser empadronados. Y Cristo iba a nacer en Belén, y estaban a muchos kilómetros de distancia cuando esto sucedió. Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enfureció mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había indagado de los magos. 5. Y hemos notado los peligros que tuvieron que afrontar para llegar allí. No contaban con una ambulancia grande y lujosa para llevar a María. Y no la tenían como hoy, como para tener alguna excusa. Era la orden del rey. No se dan excusas. Debe cumplirse. El rey lo dijo. Sin importar sus condiciones, debían regresar a su tierra natal. Ningún consuelo para la pequeña madre embarazada.
Y ninguna forma de viajar, solo a pie o a lomos de un burrito. Y se nos dice que José tomó a María, esta futura madre, en cualquier momento, y la sentó a lomos de un burrito. Y si alguien alguna vez ha montado en burro, sabe lo duro que es ese viaje. El pequeño, por un sendero estrecho que serpentea por las montañas, llegando a Belén desde la Baja Judea, un camino muy accidentado y escarpado. ¿Qué hubiera pasado si el pequeño burro no hubiera estado tan seguro y hubiera caído junto con esta pequeña madre embarazada? Se hizo, en aquellos días, cuando había tantos viajes a sus países de origen, todo el país estaba lleno de peregrinos y viajeros que regresaban a su tierra natal, un escenario propicio para ladrones. Al ver las pequeñas caravanas de gente pequeña, los jinetes, los ladrones podrían haber entrado directamente, matarlos, tomar sus bienes y marcharse. Qué terrible fue para este joven matrimonio tener que enfrentarse a eso, y cómo habría sido. Además, ¿qué habría pasado si algunas de las bestias salvajes, entre las que había leones y muchos animales salvajes destructores que vagaban por los desiertos, hubieran tenido que cruzar? ¿Y si una bestia salvaje se hubiera lanzado contra el pequeño grupo? ¿Qué habría hecho José con un palo en la mano y una esposa que apenas podía moverse? Tenían que enfrentarse a eso. Pero nos consuela saber que no somos dueños de nuestro destino. Dios lo es. Y así lo ha dispuesto, y nada interrumpirá jamás su plan. Estamos destinados a alcanzarlo. 8. Y no debía haber temor. Y sin embargo, quizás María y José, personas comunes y corrientes, sin educación, no tenían forma de saber que estas cosas que estaban sucediendo en ese momento cumplían las escrituras. Y es lo mismo hoy. Las cosas están sucediendo en este día en que vivimos, y muchos de nosotros no sabemos nada al respecto, cómo Dios está obrando. Una de las grabadoras en la sala me preguntó, cuando iba a hablar sobre ese tema, sobre la escritura y el Sputnik en el aire. ¿Sería el próximo domingo? Dije, no lo sé. Pero, ver en este oscuro envoltorio del tiempo, la gran mano de Dios avanza con firmeza. Nada la detendrá. 9. Y podemos ver cómo era hoy, cuando el burrito y los dos viajeros finalmente llegan de noche, cruzando el desierto. Hacía mucho calor. Y digamos que están sentados justo en la pequeña montaña al este de Belén. Belén se encuentra en un valle, y hay una pequeña montaña. Y el camino que llega a Belén gira al este de Belén y baja a la ciudad. Cerca de la esquina, donde se hace la última curva para comenzar a bajar la colina, hay un gran montón de rocas dentadas. Y los historiadores creen que quizás María y José se detuvieron allí para tomar un respiro antes de bajar a la ciudad esa noche. 10. Veamos a José, con su tierno cuidado, bajar a su pequeña novia del burro, ayudarla a bajar, tomarla y sentarla en la roca, y decir, querida, ahí está la pequeña ciudad, justo debajo de nosotros, donde quizás nazca nuestra pequeña recién llegada. Puedo imaginar ver las estrellas brillar un poco y brillar, mientras contemplaban Belén, al este. Y mientras estaban allí, maravillados, contemplando las estrellas, a cientos de kilómetros al este, se desarrollaba otra escena. Ya saben, Dios obra en su universo. Hace que las cosas sucedan en un país, y luego las va preparando para que coincidan en otro. Allí vemos, allá en el este, como nos cuentan muchos historiadores, que estos hombres, los magos, como los conocemos, hoy en día se les llamaría, más o menos, astrónomos, no en el sentido de adivinos. Pero existe una parodia de la astronomía, llamada adivinos. Y la gente se apresura a recurrir a esas cosas, que en realidad son una concepción falsa del verdadero astrónomo. 11. Hampton nos dijo, el gran historiador, que estos astrónomos eran medo-persas. Analicemos brevemente su vida. Descubrimos que los medo-persas conocieron el Evangelio de nuestro Señor en Babilonia. Años antes, en tiempos del rey Nabucodonosor, contaban con astrónomos que observaban las estrellas y los cuerpos celestes. Y podían predecir, mediante señales y el movimiento de las estrellas, ciertos eventos que estaban por ocurrir. Los reyes de la antigüedad consultaban a estos hombres para estar al tanto de los acontecimientos y de las cosas que iban a suceder. Dios siempre lo declara por sus cuerpos celestes antes de darlo a conocer a la tierra. Dios lo escribe en los cielos. Y las estrellas que observamos, y que consideramos como pequeños círculos celestes, son mundos mucho más grandes que este, que reflejan la luz del sol. 12. Y este pueblo ciertamente conoció el Evangelio durante los años del cautiverio de Israel, durante 70 años en la tierra de los caldeos, y, sin duda, Daniel fue nombrado jefe de los magos. El profeta, por su gran sabiduría para conocer el fin de los acontecimientos y lo que Dios iba a hacer, fue llamado jefe de los magos.
Los magos tenían manuscritos antiguos de sus antepasados que consultaban. Y Daniel trae los escritos del Señor. Así entendemos que durante este tiempo habían deliberado mucho juntos, y habían visto la sabiduría y el poder que el único Dios verdadero producía, que superaba con creces a cualquier astrónomo o mago. Quedó demostrado en la noche de la danza del rey Nabucodonosor, o la danza de Belsasar, que ninguno de los caldeos ni los astrónomos pudo leer la escritura en la pared. Pero Daniel, mediante el espíritu y el poder del Dios viviente, pudo hacerlo. Y sus escritos se mantuvieron sagrados hasta el día de hoy. 13 ahora los llamamos, en Oriente. He tenido el privilegio de hablar con ellos en la India. Y ahora se les llama maometanos. Pero en realidad eran medopersas. A los indios se les llama. Creo que los llaman los impuros. Y los medopersas son en realidad maometanos. Y fueron los que originalmente estuvieron con el rey Nabucodonosor. Y sus grandes sabios eran eruditos que estudiaban las cosas naturales para declarar las cosas espirituales que estaban por suceder. 14 Así que, durante estos largos siglos, el manuscrito de las enseñanzas de Daniel, y otros, lo habían conservado. Al anochecer, subían a las montañas a Saye. Allí arriba tenían un castillo. En este castillo estaba el castillo de los magos. Celebraban su banquete. Después del banquete, paseaban por los toldos o la terraza, y desde allí, al atardecer, se dirigían a una torre de observación. Y, como suelen hacer los musulmanes, se inclinaban ante el sol y gritaban, ¡Alá! ¡Alá! Y muchas veces se bendecían con las aguas sagradas, y así sucesivamente, hasta el día de hoy. Su objeto más sagrado era el fuego. Creían que este único Dios verdadero vivía en el fuego. Y qué extraño es saber que el único Dios verdadero y viviente vive en la luz, y es fuego consumidor. ¿Cómo quemaban los fuegos sagrados? Y observaban este fuego, porque creían que el único Dios verdadero vivía en él, y se reflejaba en ellos. Y el fuego ardía con más intensidad cuando se ponía la luz del sol. Deuteronomio 4:24 Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Hebreos 12:29 Porque nuestro Dios es fuego consumidor. 15 Y así subían a esta torre de observación y miraban hacia arriba. Estaban bien entrenados. Conocían cada movimiento del gran cuerpo estelar. Observaban diligentemente cualquier movimiento. Oh, si los cristianos hicieran eso. No observar las estrellas, sino observar la palabra de Dios mientras se revela. Si tan solo lo notáramos hoy y viéramos cómo Dios ha prometido en este día las cosas que tan valientemente defendemos. Dios ha prometido hacer estas cosas, como sanar a los enfermos y obrar grandes milagros. 16 El mismo Daniel que les enseñó los acontecimientos, dijo que en los últimos días el pueblo que conoció a su Dios realizará hazañas. Esas escrituras deben cumplirse. Si tan solo buscáramos. Y si se fijan, Dios solo se revela a quienes lo buscan y anhelan verlo. Acérquense a mí, y yo me acercaré a ustedes, dice el Señor. Y a veces Dios permite que las cosas sucedan para que nos acerquemos a Él. Porque Dios ciertamente ha ordenado que ciertos eventos deben ocurrir, y se desarrollarán conforme su gran reloj marca la hora. Daniel 11:32 Y a los que violan el pacto los corromperá con lisonjas. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Santiago 4:8 Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. 17 Y, digamos, cierta noche, después de terminar la fiesta, y tras inclinarse ante la puesta del sol, nuestro grupo subió a esta torre de observación. Y mientras los grandes cuerpos celestes comenzaban a aparecer en el cielo, se sacaron y desplegaron antiguos manuscritos de antiguos sabios, y los examinaron, y dijeron, oh, ciertas cosas fueron predichas. Y el tema, quizás, se prolongó durante mucho tiempo, sobre la gran caída de los reinos y el colapso de sus grandes imperios, y sobre la posición social de los pueblos y las guerras que habían desgarrado la tierra y la habían bañado con la sangre de sus camaradas. Y como los hombres espirituales solo entienden cosas espirituales, como el desarrollo de los grandes días pasados y su vergüenza, mientras el fuego sagrado se elevaba por el aire y se desvanecía, representaba al único Dios verdadero y viviente. Y a medida que la noche se acercaba a su mitad, digamos a las 10 o las 11, los anfitriones estaban sentados allí, quizá cantando sus himnos, o quizá rezando. No sabemos qué hacían exactamente, y los historiadores no lo explican con claridad. Sin embargo, debieron estar en actitud espiritual, pues Dios adora donde hay unidad y espíritu. Dios vendrá a nosotros esta mañana.
salvará la vida de esta pequeña niña, y de muchos de ustedes aquí que quizás estén muriendo de cáncer y otras enfermedades, si tan solo logramos una unidad espiritual con su palabra y con él. Dios se revelará. Siempre lo hace. En el camino a Emaús, después de la resurrección, fue solo cuando Cleofás y su amigo comenzaron a hablarle, y se citaron las escrituras, y Dios en Cristo se les reveló. Y luego, en el camino de regreso, dijeron, ¿no ardía nuestro corazón mientras hablábamos con él en el camino? Algo sobre hablar de la palabra. 19 Y en sus antiguos manuscritos, al leer sobre los diferentes magos que habían fallecido. Y no puedo pronunciar su Biblia en ese momento, que llamaban Zendavesta, algo así, que leían y consultaban los escritos de sus hombres sagrados. Y como muchos de ellos eran idólatras y avergonzaban al pueblo, sin duda estos magos inclinaron la cabeza avergonzados. Pero, aún así, los fuegos sagrados, al arder, representaban a un Dios verdadero. 20 Entonces veo salir del castillo a alguien con un pergamino en la mano. Se lo presenta a los sabios, sentados en la torre de observación, observando las estrellas, y todo se movía en perfecta armonía, como ocurría noche tras noche, tal como Dios lo ordenó. Y allí, mientras hablaban sobre la caída de los reinos, leyeron un pasaje de Daniel que decía, estuve mirando hasta que una piedra fue cortada del monte, sin mano, e hirió los reinos de la tierra, y quedaron como tamo en la era. Y esta gran piedra se elevó hasta convertirse en un monte que cubrió toda la tierra. Y su reino será un reino eterno. Sus esperanzas se avivaron entonces en un tiempo en el que los imperios dejarían de caer y los reinos dejarían de ser destruidos, porque vendría un reino eterno designado por el único Dios verdadero y viviente. Y mientras reflexionaban en estas cosas, en las escrituras, uno debió de haber mirado hacia arriba y había un extraño entre ellos. Vieron una luz que nunca antes habían visto. Era la majestuosa estrella que, hasta ese momento, no había pertenecido a la familia real, o que no había aparecido ante los ojos de los magos. Pero allí estaba. ¿Por qué? Las escrituras debían cumplirse. Daniel 2:34 Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Daniel 2:35 Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara lugar. Y la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2:45 De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Daniel 4:3 Cuán grandes son sus señales, y cuán imponentes sus maravillas. Su reino es reino eterno, y su dominio de generación en generación. Daniel 7:27 Y el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Marcos 14:49 Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es necesario que se cumplan las escrituras. 21 Entonces, dices, hermano Branham, ¿crees que Dios se ocuparía de esos magos? La Biblia dice, en Hebreos, primer capítulo y primer versículo, que Dios, en diversas ocasiones y de diversas maneras, habló a los padres. También está escrito en Hechos 10:35 que Dios no hace acepción de personas, sino que honra en toda nación a quienes desean servirle en justicia. Aunque estés en el error, con la rectitud de tu corazón, si deseas servir a Dios, Dios lo honrará. Por lo tanto, las denominaciones no tienen límites que puedan establecer, que detengan a Dios ante cualquier credo en particular, porque Dios considera las motivaciones del corazón humano y obra desde allí. Hechos 10:34 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, Hechos 10:35 sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 22 Y encontramos que estos magos, sinceros de corazón y deseosos de ver a ese único Dios verdadero, esperaban el cumplimiento de su profecía, que decía que el Señor lo resucitaría y que su reino no tendría fin. Será un reino eterno. Fue en ese momento cuando la estrella que hoy conocemos como estrella apareció en el cielo.
Me imagino que aquellos magos, unánimes, se quedaron sin palabras al contemplar el fenómeno de una estrella que había desafiado las leyes del sistema solar y que había venido de las grandes constelaciones de los cuerpos celestes para anunciar algo que estaba a punto de suceder. Salmo 145, 13. Tu reino es reino eterno, y tu dominio por todas las generaciones. Isaías 9, 7. El aumento de su gobierno y la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y afirmarlo con juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos lo hará. Daniel 4, 3. Cuán grandes son sus señales, y cuán imponentes sus maravillas. Su reino es reino eterno, y su dominio de generación en generación. Daniel 7, 27. Y el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Lucas 1, 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Espero que en este punto puedan leer entre líneas y comprender lo que queremos decir. Que en este día, Dios lo ha desafiado todo para declararse vivo hoy, resucitado de entre los muertos en su gran cuerpo celestial. La imagen aquí de su ser desafiaría a todo infiel del mundo. Él vive para siempre. Dios hace las cosas a su manera, de forma inusual. 24. Pero habían observado las luces celestiales, pero esta luz parecía diferente a todas las demás. Y hoy hemos observado las luces en la iglesia. Hemos observado las luces metodistas, bautistas, pentecostales y presbiterianas. Pero para quienes lo buscan, parece que una luz diferente ha comenzado a brillar, que lo declara. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En su gran y magnífica belleza y poder, un cuerpo celestial que ha sido enviado en la forma del Espíritu Santo, en estos últimos días a la Iglesia, para declarar el poder de su resurrección, y es para siempre una luz eterna que ahora existe entre sus creyentes. Oh, qué maravilloso es ver lo que Él hace. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 25. Y allí, mientras estaban allí, hechizados, uno no podía hablar con el otro, pues la gloria de esta luz los había hechizado. Oh, ¿cómo es hoy, mi pobre amigo decrépito? Cuando un hombre que nunca ha conocido su poder para dar nueva vida y nueva esperanza, entra en la presencia de la divina persona de Cristo con una fe que lo mantiene cautivado por su majestad. No es como caminar hacia el altar y darle la mano derecha al ministro, ni como entrar en el estanque para ser bautizado, ni como pararse con una concha para ser rociada. Es entrar en una luz que nunca antes has presenciado. Es un ancla de fe divina que llama a todo lo contrario a la palabra de Dios como si no lo fuera. Infunde nueva vida. Da esperanza al moribundo. Da valor al débil. Da sanidad al enfermo. Bendice al desfavorecido. Qué maravilloso es entrar en la luz de su presencia. No es un mito. No es algo que alguien simplemente haya creado en su mente, sino que viene directamente a la presencia del Rey de Gloria, la luz eterna del Dios viviente. 26. Cuando algo sucede que ancla esa esperanza en ti, sin importar cuán enfermo te pongas después, de nada sirve que el diablo intente tentarte con algo contrario. Queda anclada para siempre. No importa cuánto el enemigo intente llevar una vida equivocada, estás anclado para siempre, porque has entrado en su presencia, en una luz divina que ha transformado tu ser más profundo y ha puesto un gozo, una campana de salvación que resuena en tu corazón, algo que el mundo desconoce. Has pasado de muerte a vida. La muerte y sus sombras han huido de ti, y te has convertido en una nueva criatura al entrar en esta luz divina. 27. Mientras aquellos magos permanecían fascinados, contemplando aquella luz, finalmente oigo a uno decirle al otro: «Oh, qué magnífica señal de que algo está a punto de suceder». En verdad, también hoy, cuando entramos en la presencia del Señor Jesús, es una señal divina de que algo está a punto de suceder. Su gloriosa segunda venida está cerca. Y cuando se miraron, uno a otro, y después de un rato, la observaron, quizás, toda la noche. ¿Cómo brillaba? Parecía más brillante que las demás estrellas. Parecía que no podían apartar la vista de ella para mirar otra estrella. Y estoy seguro de que, si vemos esa gran luz eterna brillar en nuestro rostro, no miraremos a nuestras denominaciones para decir: somos bautistas, presbiterianos, pentecostales, o lo que sea. Solo miramos la luz y vivimos. Él es la luz eterna. 28. Y mientras lo observaban, cuando finalmente salió el sol, durante el día duermen. Los he visto sentados en las calles de la India, con las piernas cruzadas y las cabezas juntas. Mientras dormían de día, y de noche observaban las estrellas, atentos a cualquier movimiento.
Solo quienes lo buscan lo verán. Solo quienes creen en Él disfrutarán de sus bendiciones. Solo quienes creen en la sanidad recibirán sanidad. Solo quienes creen en la salvación la obtendrán. Todo es posible para quienes creen. Pero, al principio, no debe ser solo una idea carnal inventada. Debe ser una revelación directa enviada solo por Dios, mientras observamos. 30 Vemos que, noche tras noche, lo observaban. Lo discutían. Examinaban las escrituras, y al investigar, veo a uno venir y decir, aquí hay otra escritura hebrea. Viene de uno de sus profetas, llamado Balaam. Y dijo, le nacerá una estrella a Jacob. Y vieron el cumplimiento de las escrituras. Oh, cómo se regocijaron sus corazones. Y cómo debería regocijarnos saber que, en este día aciago que vivimos, vemos cómo la Santa Escritura de Dios se cumple y se nos revela como una gran luz que ilumina nuestro ser. Números 24, 17 Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. 31 Luego, después de un rato, mientras lo observaban, extrañamente una noche comenzó a moverse. Y siempre nos movemos con la luz. Y la luz comenzó a moverse hacia el oeste. Rápidamente cargaron sus camellos y todas sus regalías. Llevaron regalos. Y puedo verlos mientras emprenden su viaje, siguiendo la luz, pues sabían que era un ser celestial. Tenía que reflejar una luz mayor. Así es hoy, amigo. Cuando vemos brillar las estrellas, sabemos que es un reflejo del sol. Cuando vemos brillar la luna, sabemos que es un reflejo de una luz mayor. Cuando vemos brillar la iglesia, sabemos que es un reflejo de una luz mayor, la luz inmortal y eterna. Pero cuando nos oscurecemos, y apartamos nuestros corazones, y nuestra fe, y decimos, los días de los milagros han pasado, y ya no existen, le estamos dando la espalda a la luz eterna de Dios. 32 Y mientras vagaban, puedo verlos partir de las montañas, y dirigirse a las laderas occidentales. Siguieron las laderas hasta el río Tigris, y allí siguieron el caudaloso Tigris hasta llegar a Babilonia, cruzaron el vado del Éufrates y bordearon Palestina. ¡Qué alegría! Viajaron de noche porque refrescaba la noche para poder atravesar el desierto. Además, la estrella brillaba en la oscuridad, así que tuvieron que seguir la luz. Y la luz los guió. Y al ascender, finalmente llegó a Jerusalén. Pero, al llegar a Jerusalén, se apagó. Desapareció repentinamente cuando llegaron a Jerusalén, porque era su momento de brillar. 33 Y por las calles tortuosas de aquella gran metrópolis, por las calles de la antigua capital del mundo, casi. Jerusalén, la antigua sede del gran Melquisedec, de donde tanto habían escrito los grandes profetas y escribas de la antigüedad. Pero en su vida perezosa, carnal, aturdida e impía, la luz del Evangelio se había apagado. Y allí estaban los gentiles, en la ciudad de los judíos, clamando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Qué acontecimiento tan impactante el de este día, oh Padre misericordioso, al mirar y pensar. Los judíos, tan dormidos hasta el magis, los gentiles orientales, habían venido de tierras lejanas, viajando para encontrar al rey de los judíos, y no sabían nada al respecto. Hoy, Dios ha tomado a hombres sin educación, niños y niñas que probablemente no tienen más que una educación escolar primaria, levantados por el poder del Espíritu Santo, que clama en los oídos de la Iglesia. Él está aquí en su gran poder, para revelarse y darse a conocer, y la Iglesia no sabe nada al respecto. Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 34 Vienen a rendir homenaje. Vienen a honrar al Rey de Reyes. Y la Iglesia, en su letargo denominacional, no sabe nada al respecto. Son extraños. ¿Cómo, cuando estas bestias tan deleitadas, con sus tapices orientales y sus borlas? Y como dijo Fileón, no eran reyes, pero eran lo suficientemente grandes como para ser los invitados de honor del rey. Y aquí están, sentados detrás de estos majestuosos animales, mientras recorren las calles, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? La Biblia dice que toda Jerusalén y Herodes también se turbaron. Su testimonio conmovió. No es una lástima hoy que la Iglesia no pueda salir de la estupidez de sus ejercicios teológicos para ver el poder del Cristo vivo y resucitado y su gloria. Mientras un movimiento interdenominacional, analfabeto e inculto, golpea al mundo. Vengan y vean la gloria del Dios vivo. El Espíritu Santo está descendiendo como al principio.
Las escrituras deben cumplirse, y aquí estamos, en el tiempo del fin. Mateo 2:2, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2:3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. 35. Y mientras estos magos recorrían las calles, iban del rey al portero con este mensaje: ¿Dónde está? ¿Dónde está? No tenían la respuesta. Y hoy, cuando los Sputniks barren los cielos, cuando las señales de la aniquilación total son inminentes, cuando hombres y mujeres se entregan al pecado y viven en la impiedad, la gente grita: ¿qué significa esto? Y la Iglesia no tiene la respuesta. Está dormida. Pero el Espíritu Santo, la luz inmortal y eterna de Dios, está aquí para brillar sobre quien quiera y pueda recibirlo. Mateo 2:2, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 36. La luz se había apagado. Estaban dando su testimonio. Y finalmente convocaron al Sanedrín para una reunión de consejo. Y los sabios y los profetas entraron, con un pequeño profeta menor, llamado Micueas, su profecía. Y le dijeron al rey: está escrito: tú, Belén, no eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judá. Pero de ti saldrá un gobernador que gobernará a mi pueblo, Israel. Por lo tanto, debía ser Belén donde nacería el Cristo, el rey de los judíos. Bueno, nadie les dijo cómo llegar a Belén. Pero salieron por la puerta, y al salir de esa ciudad de tinieblas, la luz apareció de nuevo ante ellos. Apareció la estrella. Y la Biblia dice: se regocijaron con gran alegría. Debieron de gritar un poco. Se regocijaron con gran alegría. Estaban abrumados. La estrella había aparecido para guiarlos al destino final de su viaje. Micueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mateo 2:6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernador, que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2:10. Y cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran alegría. 37. La siguieron. Ahora notaron que colgaba más bajo que antes. Ahora está un poco más cerca. Y finalmente, mientras avanzaban, regocijándose y alabando a Dios, durante la noche, guiados por la mano del Señor. Pero finalmente la estrella llegó a un pequeño establo, que era un lugarcito en la ladera de la colina, una cueva, y allí la estrella se posó sobre la cueva. Y estos poderosos magos, durante más de 1 año y 6 meses de viaje, en su camino, viajando, observando, sin seguir otra dirección que la estrella. Y cuando se posó, entraron y allí encontraron al niño, a José y a María. Y trajeron regalos de su cofre del tesoro. Le ofrecieron oro, incienso y mirra. Si tan solo tuviéramos tiempo. Detengámonos un momento. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. 38. ¿Qué representaba el oro? Él era un rey. No iba a ser hecho rey. Él nació rey. Él era el rey eterno de Dios. Él era un rey, así que ofrecieron oro. Y ofrecieron incienso. Ese es un perfume, muy costoso, el mejor que se podía conseguir. ¿Qué significaba el incienso, el perfume? Él era un olor fragante para Dios, porque anduvo sanando a los enfermos y haciendo el bien. Oro, porque él era un rey. Incienso, porque él era un olor fragante para Dios. Su vida le agradó tanto, que Dios insufló su santidad y belleza, porque era su propia santidad reflejada en él. Oh, si pudiéramos ser un olor fragante, si la santidad de Dios pudiera reflejarse en nosotros. Hasta que anduviéramos haciendo el bien, como Jesús de Nazaret, hasta que fuera un olor fragante para el Señor. Pero, nos quejamos, discutimos, nos enojamos, dudamos. Por eso se convierte en un hedor para Dios. Nuestras vidas entraban y salían de lugares donde no debíamos estar. Decimos cosas que no deberíamos decir. Hacemos cosas que no deberíamos hacer. Nos quejamos y nos ponemos del lado del mundo, y negamos a Cristo en el momento crucial. Por eso no podemos ser un olor fragante. Pero Él lo fue, y estos magos nos dieron incienso. 39. Ahora bien, también le dieron mirra. Y cualquiera sabe que la mirra es una hierba muy costosa, pero amarga. Mirra. ¿Qué representaba la mirra? Su gran sacrificio supremo.
Su joven vida, sacrificada en el Calvario, donde los pecados del mundo lo trituraron. Oro, por ser rey. Incienso, por su dulce y amorosa vida. Y mirra, por su sacrificio por los pecadores, por el cual murió. Allí fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Por eso le ofrecieron mirra. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 40 advertidos por Dios en un sueño, tomaron el otro camino. No regresaron, pero su viaje había concluido. La estrella había terminado su recorrido. ¿Qué significa la estrella para nosotros hoy, amigo? Daniel nos da la respuesta. Daniel 12, 3. Dice: los sabios que conocen a su Dios resplandecerán como el firmamento de los cielos. Y los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas por siempre jamás. Daniel 12, 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué somos hoy, entonces? Somos estrellas. Todo cristiano nacido de nuevo es un testimonio del Señor Jesucristo, una estrella que refleja el poder y la santidad del Señor Jesús. Que lo refleja en su vida, que lo perfecciona en su palabra, que lo perfecciona en su poder sanador, que lo perfecciona en su resurrección, que lo refleja en todas las formas en que Dios Padre nos lo reflejó. Somos estrellas. Presta atención. ¿Qué clase de estrella debería ser? Esta estrella no fue guiada por su propio poder. Fue guiada por los poderes celestiales del Dios Todopoderoso. Y si alguna vez vamos a reflejar pecadores a Cristo, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8, 1 dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si vamos a ser una estrella, a reflejar la luz de Cristo, a atraer pecadores a Él, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Correcto. Romanos 8, 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 42. Y no podemos ser comunes. Tenemos que ser inusuales. No podemos ser comunes, porque el pueblo de Dios es un pueblo peculiar. Lo ha sido a lo largo de los siglos. Aunque peculiar, la estrella brillaba. No brillaba en la educación ni en los asuntos del mundo, sino como sacrificio ante el Señor. Nos postramos, como los magos, ante el Rey de Reyes, para reflejar su luz. 43. Eres una estrella. Todo cristiano es una estrella para guiar a los perdidos, al cansado, el pie del viajero, a quienes buscan. Entonces, la estrella no puede guiarse por sí misma. Debe ser guiada por el Espíritu. Debe reflejar la brillantez de Dios en su vida, abstenerse de las cosas del mundo y vivir piadosa y sobriamente en esta vida presente. Debe reflejar la luz de su gran ser que brilló. ¿Qué debemos hacer entonces? Levantarnos e iluminar con la luz de Dios a los moribundos. En la oscuridad de este mundo, debemos reflejar y hacer brillar la presencia del Señor Jesús en su poder resucitador. Como Él es ayer, así es hoy, para reflejarlo. 44. Pero recuerden, entonces, que la estrella, de nuevo, al terminar su recorrido, no se honra. La estrella simplemente llevó a los hombres a su destino y les mostró esa luz perfecta. Y nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, esta mañana, amigos, somos luces de Dios, pero no nos honramos. Cuando tenemos a nuestro paciente y a nuestra persona a quien guiamos. Cuando los tenemos, debemos deshonrarnos y guiarlos a la gran y perfecta luz que brilla para iluminar el camino de todo hombre que viene al mundo, el Señor Jesucristo. No un mito llamado Santa Claus, ni una iglesia por denominación, sino esa luz verdadera y perfecta, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 1, 9. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Oremos. Con la cabeza inclinada hasta el polvo del que Dios te sacó. Algún día, tan cierto como que las estrellas brillan de noche y el sol de día, volverás a ese polvo. Si estás aquí, en la víspera de esta Navidad, y deseas que el Espíritu Santo te guíe al Salvador y lo aceptes así, podrías simplemente levantar la mano hacia Él y decirle: Dios, ten piedad de mí. Ilumina mi camino mientras camino a diario. Y guíame, por fin, a esa luz perfecta, para que mi vida se funda con la suya y tenga luz inmortal y eterna. Que el Señor te bendiga, mi querida hermana. Y a ti, mi hermana. A ti, mi hermano. A ti, allá atrás, hermano. Y a ti, hermana. Y a ti, mi hermano. Dios ve tus manos.
Oh, a ti, hermana, el Señor te ve. Sí, aquí, señora, el Señor te ve, sin duda. 46. Oh, Jesús, envía el Espíritu Santo esta mañana, guía mi pobre vida descarriada. He huido y me he unido a una sola iglesia. Era católico, bautista y presbiteriano. Fui a la pentecostal. He ido a todas partes. Y descubro, Señor, que me pregunto. No sé dónde estoy parado. Pero permite que ese cuerpo celestial, que ese ser celestial de la estrella de la mañana, el gran Espíritu de Dios, me guíe hoy a ese lugar en él donde quiero estar, donde pueda cuidar mi corazón y acunar a aquel. Para que él me guíe a través de todas las sombras, los valles de sombras de muerte, para que no tenga miedo cuando llegue a ese camino. ¿Habría otro justo antes de terminar? Dios lo bendiga, Señor. Y a usted, Señor. Y a usted, Señor. Sí, esa fue una gran época de hombres. Sí. La otra era principalmente de mujeres. Esta vez fueron hombres los que levantaron la mano. Claro, fueron los Reyes Magos quienes vinieron, buscando, siguiendo la luz. Dios te quiere. 47. María y José fueron a la ciudad, y allí nació Jesús. Cuando llegaron los magos, llevaban mucho tiempo viniendo, pero finalmente habían llegado a su gran clímax. La estrella los había guiado. ¿Llevas mucho tiempo deseando ser cristiano? Quizá hayas hecho un largo viaje. Este es el clímax esta mañana, quizá, porque ahora lo recibirás como tu Salvador mientras lo llevas en tu corazón. Una cosa más, antes de terminar este llamado al altar. Que el Señor te bendiga. Muy bien. Gracias. 48. Ahora, ¿cuántos dirían aquí? Oh Señor, como me han dicho las Escrituras, que son infalibles, que esta mirra que te fue ofrecida representaba el derramamiento de tu vida. Fuiste herido por nuestras transgresiones, y con tus llagas fuimos sanados. Sufriste los amargos azotes en el poste de azotes para que tus llagas nos sanaran. Necesito tu poder sanador hoy, Señor. ¿Podrías apartar de mi vida todas las dudas? Quítamela, para que nunca más dude. Y permíteme venir humildemente a ti, ahora mismo, y creer en ti para mi sanidad. ¿Levantarían la mano, enfermos? Que el Señor les conceda su petición, querido amigo. ¿Podrían dudar de él? Claro que no. Él se presenta hoy como el niño de Pascua. O, como el niño de Navidad, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Él satisface todos los requisitos. Él satisface todas tus necesidades. Simplemente recíbanlo. ¿Qué se nos dice que hagamos en la Biblia? Poned las manos sobre los enfermos y sanarán. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 49. Ahora, Padre Celestial, traigo ante ti a este pequeño grupo de personas que has enviado esta mañana para escuchar el mensaje de la estrella. ¿Cómo tratas a hombres de todos los ámbitos de la vida? Tratas al contrabandista. Tratas al borracho. Tratas al científico. Tratas al ama de casa. Tratas al ministro. Tratas al miembro de la iglesia. Tú eres Dios. Eres tan grande que nadie puede escapar de ti. Y a los sinceros de corazón, de todas las naciones y creencias, les muestras misericordia. Así que, te damos gracias esta mañana por quienes levantaron la mano. Calculo que fueron unos 20 o 30. Y ruego, Dios, que en este mismo momento, justo ahora, la gran luz eterna e inmortal irrumpa en sus almas, que encuentren la paz mental que han anhelado y buscado, uniéndose a las iglesias y participando en ciertos rituales. Pero que el Espíritu Santo brille sobre ellos. Como dijo Isaías, este pueblo habita en densas tinieblas, pero una gran luz ha resplandecido sobre ellos. Concede, Señor, que esta profecía se cumpla hoy en estos corazones que te anhelan. Dales esa paz que sobrepasa a todo entendimiento y les da la satisfacción perfecta de haberte conocido, haber hablado contigo y haberte ofrecido sus vidas, rotas y desgarradas. Para que tú, con tu oro, incienso y mirra, los sanes y los conviertas en personas, vasos honorables para tu gloria. Concédelo, Señor. Isaías 60, 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Isaías 60, 3. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 50. Y ahora, para los enfermos y afligidos, nos has dado una orden. Orar e imponerles las manos. Y dijiste, las últimas palabras que salieron de tus preciosos labios. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen.
Y si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Sabemos de una niña querida que yace aquí, que fue trasladada en avión desde Florida por sus fieles seres queridos, y se encuentra en una etapa muy grave. Muchos de tus siervos han orado. Muchos médicos la han visto y, con asombro, han dicho, no puede haber otra cosa. Pero me alegra mucho que la pequeña madre y los que están preocupados no estén dispuestos a aceptar eso como una respuesta. Están decididos a que no se les pase nada. Si tan solo pueden hallar el favor del Dios vivo, su querida pequeña sanará y vivirá. Oh, concédelo, Señor, junto con los demás que están aquí sentados. Marcos 16, 15 y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 51 Muchos están aquí sentados esta mañana, quienes podrían levantarse y dar testimonio como los magos. Hemos visto su estrella en el oriente. Muchos podrían levantarse y decir, hemos probado su bondad y sentido su poder sanador, que ha sido arrebatado de sus cuerpos. Cáncer, ceguera, extremidades lisiadas y toda clase de enfermedades. Y proclamamos sus alabanzas a viva voz por todas las naciones, Señor. Permite que esta mañana, tus hijos que están aquí ahora, también participen de sus bendiciones. Al cumplir con nuestros deberes como ministros, orando e imponiendo las manos sobre ellos, concede, Señor, que sean sanados en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, quien dijo, pide al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. ¿Cómo podríamos dudarlo si Dios lo dijo? Tan cierto como que las profecías de Daniel debían cumplirse, tan cierto como que Dios vive, cada palabra debe cumplirse. Y ruego que lo concedas para su gloria. Amén. Mateo 2, 2, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Juan 14, 13 y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, 16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16, 23 Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. 52 Es mi más humilde creencia, y la sinceridad e integridad de mi corazón, que si los hombres y mujeres aquí presentes que levantaron la mano para aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal, sé que es costumbre llevar a la gente al altar. Está bien. No tengo nada en contra. Pero al ir al altar, solo pueden hacer una cosa, decirle a Dios que están agradecidos por haberlos salvado. Porque, en el momento en que dicen lo que sienten, al levantar la mano, Dios los acepta por su testimonio en ese mismo instante. Desafiaron las leyes de la gravedad, y al igual que esa estrella desafió las leyes del sistema solar. El sistema solar se mueve según una rutina. Así es como tiene que moverse. Pero esta estrella lo desafió, lo superó todo, porque Dios estaba guiándolo. 53 Hoy, la rutina habitual dice que muchos de ustedes aquí deben morir. El médico ha hecho todo lo posible. Así es. Pero el Espíritu del Dios viviente lo desafió, dijo, los guiaré. Quizás no suceda en un segundo. Perseveraron, como si vieran al invisible. Abraham recibió una promesa y esperó 25 años antes de que se cumpliera, pero él siguió adelante. Dijo que todo lo que contradecía la promesa era falso. No estaría aquí en esta Nochebuena diciendo estas cosas ante este pequeño grupo de personas si no supiera de qué estaba hablando. Romanos 4, 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Hebreos 11, 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. 54 Ayer. La mujer podría estar presente. Su nombre es señora Urix. ¿Está usted aquí, de New Albany, una señora Urix? Muchos de ustedes podrían conocerla. Es, creo, una mujer muy conocida en New Albany. El último servicio de sanidad aquí, donde, no lo sabía, fue bajo el discernimiento. El próximo domingo por la noche, si Dios quiere, podríamos intentar un discernimiento.
No podemos tenerlo el domingo por la mañana, bien, porque vieron lo que sucedió el domingo pasado por la mañana, hace una semana. La gente no llega a tiempo para formarse, y así sucesivamente, por la mañana, porque tienen que lavar los platos, y otras más, pero, el domingo por la noche. Vamos a intentarlo quizás el próximo domingo por la noche, si Dios quiere. Mientras el discernimiento estaba en marcha, solo quiero mencionar un caso, justo después de contarles sobre la señora Williams. 55. Ella no pudo llegar aquí. Los médicos de New Albany. Podría nombrarlos, pero quizás no sea prudente hacerlo, porque muchas veces no quieren que lo hagas. Intentamos vivir en paz con todos los hombres, en la medida de lo posible. Y amamos a nuestros médicos. Médicos, quizás, sentados aquí esta mañana. Tengo muchos amigos médicos, buenos hombres, cristianos que confían en Dios. No son sanadores, son solo hombres. Y lo que pueden hacer, físicamente, lo harían. Simplemente ayudan a la naturaleza. No, encajan un hueso, quitan una obstrucción, algo así. Pero Dios tiene que crear células. Dios es el único que puede sanar o reconstruir tejido. Ninguna medicina lo hará. Ahora bien, esta mujer tenía un coágulo de sangre en el corazón. Tenía 60 y tantos años. Estaba tan hinchada que volvió a estar tan grande como de costumbre. Y llamaron por teléfono, y mi esposa me llevó al teléfono y me dijo, Billy, una mujer quiere hablar contigo en New Albany. 56. Dije, bueno, hermana, venga esta mañana. Vamos a tener un servicio de sanidad en el tabernáculo. Ella dijo, mi querido hermano, dijo, ojalá pudiera traerla, pero ni siquiera puede moverse. Y añadió, se está muriendo ahora mismo. Y añadió, no hay esperanza para ella. Y añadió, hemos oído de las grandes cosas que Dios ha hecho gracias a tus oraciones. ¿No orarás por ella? ¿Vendrás? Dije, no puedo ir. ¿Pero podrías ponerle el teléfono en la oreja? Ella dijo, creo que puedo moverle la cama. Y movió la cama y trajo a la mujer. Apenas podía hablar. Le dije, si crees. La fe es la certeza de lo que se espera. No lo que solo piensas, sino lo que realmente sabes. La fe es, Hebreos 11:1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El otro domingo dije, si me muero de hambre y pido, un pan me salvará la vida, y me das 25 centavos. Me alegraría igual que si tuviera el pan, porque hay pan de sobra. Y hay mucho poder para sanar. Si puedes creer, esos son los 25 centavos. Puedo alegrarme. Porque, aunque el pan esté a 10 millas de mí, cuando tengo los 25 centavos, la fe es la certeza de lo que se espera. Soy tan feliz con esos 25 centavos como si estuviera comiendo el pan, aunque todavía me queda un largo camino por recorrer. Atravesar arroyos, cruzar vados, cruzar troncos, bajar por el zarzal y subir la colina. Puede que tenga más hambre cada vez, hasta que me den calambres. Tengo muchísima hambre. Pero me regocijaré todo el tiempo, porque tengo en mis manos los 25 centavos, la compra del pan, sin importar las condiciones. Abraham se regocijó durante 25 años, con la fe en su corazón de que Dios podía cumplir lo que había prometido. Y obtuvo lo que pidió. Querida hermana. Pasen las circunstancias, toma esos 25 centavos, esa fe. Tómala en tus manos, tómala en tu corazón, di. Pase lo que pase. Ahora no puedes fingir. Tienes que creer de verdad. Mi hijo vivirá, porque en mi corazón, Dios ha hecho una promesa, y tengo fe para creerla. Y entonces todo lo demás se vuelve negativo, Dios lo lleva directamente a ese reino. Esa mujer me llamó ayer. Algunos contestaron el teléfono, pero ella no contestaba. Mi esposa fue al teléfono, pero no contestaba. Quería hablar conmigo. Dijo, hermano Branham, estoy alabando su nombre. Le pregunté, ¿mi nombre? ¿Por qué hace eso? Ella dijo, oh, si tan solo pudiera verme. Le dije, entonces, alabado sea Dios. Él fue quien lo hizo. Ella dijo, los médicos ni siquiera encuentran un trocito de ese coágulo. Se ha dispersado y ha desaparecido. Y estoy normal, caminando con buena salud, la mejor que he tenido en años. Se llama señora Williams. Vive. Me dijo su nombre de pila. En algún lugar de New Albany, no lo sé ahora mismo. 60 bajo discernimiento, el domingo pasado, hace una semana, estando aquí, dije, no quiero a nadie del tabernáculo. Quiero a quienes no son del tabernáculo. Que hable el Espíritu Santo. Pero de alguna manera, allá atrás, en un lado u otro, había un hombrecito llamado Ikerson. Todos conocemos al hermano Ikerson. Es un auténtico trofeo de la gracia de Dios.
y se escabulló bajo la mirada de algunas personas. Ni siquiera lo conocía. Pero el Espíritu Santo lo tenía todo dispuesto. Estaba mirando a través del brazo de un hombre, sentado allí atrás, y yo no sabía quién era. Y dije, el hombrecito que me mira, a través del brazo de ese hombre. Está orando por un ser querido, creo, un hermano o cuñado, o algo así, que estaba en un manicomio, con problemas mentales, y sin esperanzas de recuperación. Y decía, así dice el Señor, se recuperará. Y el pequeño lo creyó, pero no supe nada al respecto durante días. Ayer lo dieron de alta del manicomio de Kentucky como un hombre perfecto, normal y sano. Y nuestro pequeño hermano predicador metodista, el hermano Collins, otro trofeo de la gracia de Dios. Puede que esté aquí esta mañana. Ambos, todos, pueden estar aquí. Anoche vino a mi casa con el hermano Palmer de Georgia, y me contaba que este chico pasó por allí, camino a Louisville, después de haber sido dado de alta del manicomio. Él también ha sido salvo, e iba a resarcir todo el mal que había cometido. Un trofeo. La gracia inmortal de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No dejes que el enemigo te engañe. Hay una luz inmortal brillando. Esa luz inmortal es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cree en Él. Fíjala en tu corazón. Recíbela con fe. Oremos, impongámoste las manos y te unjamos con aceite. Observa lo que Dios hará. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 62. Sin importar las circunstancias. Jesús dijo en Marcos 11, 24. Si le dices a este monte, quítate y échate al mar, y no dudas en tu corazón, si no crees que se cumplirá lo que dices, lo que digas te será concedido. Ahora, permítanme citar el léxico. Ese es el griego original. Así dice, si le dices a este monte, quítate y échate al mar, y no dudas en tu corazón, si no crees que se cumplirá lo que dices, lo que digas te será concedido. Mateo 17, 20. Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 21, 21. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeréis, quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 63. Cuando dijiste, muévete, montaña. Y sigue ahí, dices, bueno, no sucedió. Sí sucedió. Cuando dijiste, muévete, montaña. Quizás se desprendió un pequeño grano de arena, de entre cientos de miles de millones de toneladas. Un pequeño grano se movió, pero ha comenzado a suceder. Mantén esa fe y observa cómo desaparece esa montaña. Ciertamente. Dirás en tu corazón, enfermedad, apártate de mi hijo. Enfermedad, apártate de mi cuerpo, en el nombre del Señor Jesús, y no dudes. En ese mismo instante, los gérmenes buenos se revisten de una nueva armadura y una nueva arma, y el enemigo comienza a retroceder. Está derrotado, porque Cristo, al beber su mirra en el Calvario, derrotó al diablo y a todos sus poderes. Lo despojó de todo lo que tenía, y no es más que un engaño. Si puedes perseverar, Él lo hará. Estamos decididos, por la gracia de Dios, a predicar el Evangelio y reflejar su luz hasta que Él venga. 64. Ahora, Señor, el resto es tuyo. Llamaremos a este pueblo, y que el Espíritu Santo venga a este pequeño tabernáculo e infunda fe en cada corazón, mientras se acercan para que oremos por él. Que se vayan hoy y hagan como aquellos reyes magos cuando volvieron a ver la estrella, tras el período de oscuridad. Se regocijaron con inmenso gozo. Y que este pueblo, al ser ungido y recibir oración por él, Santiago dijo en el Evangelio, llamen a los ancianos, que los unjan con aceite y oren por ellos. La oración de fe salvará a los enfermos. Que el pueblo se regocije con inmenso gozo, sabiendo que la fe de Dios ha penetrado en sus corazones y que recibirán lo que piden. Ahora, Padre, has hecho tu parte. He hecho todo lo que sé hacer, excepto imponer las manos sobre el pueblo y ungirlo. Ahora, el resto les pertenecerá. Que no falte. Que cada rueda del reloj inmortal de Dios funcione a la perfección esta mañana, mientras los enfermos son ungidos. Por Jesucristo lo pedimos, en su nombre. Amén. Si tan solo puedes creer, tan solo creer, todo es posible, solo. Cuánto me conmueve esa canción. Cientos de idiomas. He escuchado a los paganos y a los hotentotes cantarla cuando subía a la plataforma. Esta misma mujer, la misma pianista,
Que yo sepa, me la presentó hace 11 años, antes de que dejara el ministerio. Paul Rader, mi amigo, la escribió. 65 Jesús, bajando de la montaña, vio a un niño con epilepsia. Los discípulos no pudieron hacer nada al respecto. Él dijo: Señor, ten piedad de mi hijo. Dijo: puedo si crees, porque todo es posible. Solo cree. De ahí proviene el texto de Pablo. Solo cree, oh. Ahora, aparta la mirada de tu enfermedad. Solo sé. ¿No puedes hacer eso? Todo es posible, solo, Mateo 17:15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece terriblemente. Porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Mateo 17:16. Y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarle. Marcos 9:17. Y uno de la multitud respondió y dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Marcos 9:18. Y donde quiera que le toma, le desgarra. Y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se consume. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 66. Solo recuerda, Él está aquí. Es hermoso. Lo prometió. Refleja su luz. Mira a otros sanando. Claro, tú también puedes. Mírame, un ciego sanado, mira a los demás, mira cómo, caramba. Lo que el Señor ha hecho. Posible. ¿Cuántos creen que ahora mismo tienen fe en su corazón para decir: creo que está resuelto? Creo que puedo aceptarlo ahora mismo. Creo que puedo decir que estaré bien. Pase lo que pase, le digo a esta montaña de enfermedad: quítate y déjame a mí, o a mis seres queridos, o lo que sea. ¿Y creo que sucederá? Observa lo que sucede. Esa enfermedad comenzará a desgarrar. Comenzará a moverse. De repente, el médico preguntará: ¿qué ha pasado aquí? Así es. Si puedes creer, podría venir, hermano Neville. Ahora, los que están en este pasillo, pónganse de pie a este lado. Y ustedes, los que están en este pasillo, den la vuelta por atrás y den la vuelta, por favor, para que podamos formar una sola fila. Pediremos a los élderes que pasen al frente, que se pongan de pie con la gente, mientras se ora por ellos. Ahora, por la niñita, caminaremos y oraremos por esta pequeña que está aquí. Nos acercaremos a donde está. 68. Quiero que aquellos por quienes, otros por quienes se debe orar, pasen a este lado ahora. Quiero que cada persona aquí esté en oración ahora mismo. Ustedes son parte de esto. Los acomodadores que están ahí de pie los guiarán en la fila que deben formar en este momento. Todo es posible, solo crean. No teman, pequeño rebaño, de la cruz al trono, de muerte a vida Él fue por los suyos. Todo el poder en la tierra, todo el poder arriba, le es dado para el rebaño de su amor. ¿Qué dice una estrella de Navidad ahora? Solo crean, todo es posible, solo crean. Solo crean, solo creen, todo es posible, solo creen. 69. Mis queridos amigos, hay muchos aquí orando por ustedes. Buenos hombres y mujeres santos y piadosos. Mi hermano Neville está aquí a mi lado, y sé que es una persona piadosa desde hace años. Vienen de fuera y me llaman por teléfono y me dicen: ¿quién es ese hombrecito que es su pastor? Denme su dirección. Quiero escribirle. Parece un hombre muy sincero. Me alegra mucho poder decir: es una de las personas más piadosas que conozco. Vive lo que predica y lo que dice. Tiene la copa de la unción en la mano. Dios tiene el poder en la mano. ¿Tienen fe en su corazón? Si la tienen, tiene que suceder. Aquí afuera, hay ministros, gente piadosa, sentados aquí, orando por ustedes. Algo tiene que suceder ahora. 70. Algo te trajo hasta aquí. Fue la estrella de la mañana. Ahora recibe la luz inmortal y eterna. Al igual que tú, seguimos esta rutina, como bautizarte, o cualquier otra cosa: unge a los enfermos con aceite, ora por ellos. La oración de fe salvará a los enfermos. Jesús dijo las últimas palabras a su iglesia: estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán. En otras palabras, diría esto, lo pondría en palabras que conoces. Donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, mis siervos pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán. Bien. Ahora bien, solo hay una cosa que condena eso: la incredulidad. Mira, eso no. Incluso si un hermano y yo no fuéramos aptos para predicar el evangelio, lo cual no somos, solo por su gracia.
Pero, no importa lo que seamos, es su palabra. Él no tiene que quedarse con nosotros, pero tiene que permanecer fiel a su palabra. Si puedes creer. Marcos 9, 23, Jesús le dijo. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Santiago 5, 14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5, 15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 71 Ahora, ¿cuántos de los presentes van a orar por estas personas? Levanten las manos. Quiero que miren hacia allá. Ahí es donde se dirigen las oraciones, hacia el cielo por ustedes ahora. Ahora, todos con la cabeza inclinada y todos orando, mientras el hermano unge. Un momento, tendremos la oración congregacional por estos aquí presentes. Señor misericordioso, avanzamos como tus siervos, para cumplir con el deber de ministros. Hay muchos aquí, Señor, en la fila, que sin duda están muy enfermos. Algunos están a punto de morir. Y otros aún están en sus asientos. Por ejemplo, la niña que vino de Florida. Hay algunos aquí de Georgia y de diferentes lugares, de Indianápolis, algunos de Ohio, reunidos en este pequeño grupo esta mañana, esperando en hoteles y demás, la hora de la oración. Han estado en las reuniones. Han visto tu mano moverse y obrar. Y ahora mismo, Señor, quita la ficción de Santa Claus y tráeles el verdadero regalo de Navidad. Dales buena salud ahora mismo, Señor, porque han venido con fe. Y venimos, interponiéndonos entre ellos y el Señor Dios del cielo, para interceder por ellos, para orar y expresar nuestra propia voz en su favor. Que ninguno de ellos, Señor, deje de tener fe. Sabemos que la palabra lo dice. Sabemos que lo creemos. Ahora, Señor, que lo crean y reciban lo que han pedido. Avanzamos como embajadores de Cristo, con toda esta iglesia orando unánimes por su sanidad. Que así sea. Y cuando se vayan, que se vayan con gran gozo porque la aurora ha llegado a nosotros. Los rayos del cielo nos han iluminado, y vemos al Señor Jesús resucitado en su poder y gloria. Amén. 73 Como ella, siendo ungida, en el nombre del Señor Jesús, le imponemos las manos y pedimos que su enfermedad sea sanada por la mano del Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Ve y recíbelo, en el nombre del Señor Jesús. Como ungidos, en el nombre del Señor Jesús, pedimos que se le conceda el deseo de su corazón, en el nombre del Señor Jesús. Ungidos con aceite, le imponemos las manos, en el nombre del Todopoderoso.